personas cristianas de 20, 30 años, dice, pastor, ¿qué hago para que mi esposo sea salvo? ¿Qué hago para que mis hijos sean salvos? Aquí está en la palabra. Hay claros mensajes, hay claros principios, hay claras enseñanzas. Pero si usted es de los que viene una vez al mes, déjeme decirle que nunca va a llegar ahí. ¿Sí me explico? Conoceréis la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios usted la encuentra ¿dónde? En la palabra. Hasta que conozca esta verdad, la verdad tiene el poder, dice, de hacerlo a usted totalmente y completamente ¿qué? Libre. Dos personas iban en un avión en una ocasión, diferente país. Y viene esta persona de diferente país y empezó a escribir, llenó un papel y se lo dio a la persona que iba al lado. Y la persona lo leyó y no entendía nada. Dice, ¿qué escribió usted aquí? Le dijo la otra persona, ¿no entiende nada? No, no entiendo nada. Vino a dar otro papel y escribió Jesucristo. Dice, ¿y ahora qué entiende? Ahora sí entiendo. Dice Jesucristo. Le dice esta persona, así es el evangelio, cuando no se presenta de la manera de Cristo, sino que se presenta de la manera pentecostal, de la manera bautista, de la manera metodista, de la manera presbiteriana y no de la manera de Cristo. Las personas, las organizaciones hacen sus propias interpretaciones y no la interpretación que Cristo le da en su palabra. Por eso que las personas, aunque estén en una iglesia, sus vidas, no hay diferencia que una persona del mundo. Tienen los mismos hijos malcriados, mientras que los hijos de Dios deberían tener hijos, mi amado hermano, respetuosos, hijos amorosos, hijos sabios, hijos entendidos. No sé si me está escuchando. Porque el mensaje no se está dando claro. Debe haber claridad en el mensaje. ¿Me está escuchando? ¿Y sabe algo? Lo que al diablo le encanta y le gusta, y de lo que se aprovecha el diablo en estos días para hacer del evangelio de Cristo un evangelio impotente, es que al diablo le encanta donde el evangelio no se entiende. Al diablo le encanta donde el evangelio no se está dando claro. Porque de ahí se aprovecha ¿quién? Satanás. ¿Se recuerda la parábola del sembrador que habló Jesucristo? ¿Qué dijo? Cuando la palabra se es dada y no la entienden, ¿quién se aprovecha ahí? El diablo. Él está en la expectativa y está el diablo. Ojalá que predique la hermana Anita, porque esa se sube ahí y nadie le entiende nada. Y ahí se aprovecha Satanás. ¿Sabe qué dice el diablo? Desperdiciaron un día más. Pero cuando el diablo sabe que se va a subir allá arriba, alguien que aún con lágrimas, estudiando la palabra, sabiendo que los tronos del diablo van a ser destruidos, los tronos de ignorancia, los tronos, mi amado hermano, de inmundicia, los tronos de idolatría, los tronos que el diablo ha sentado. Eso es lo que al diablo no le gusta, a Satanás no le gusta, porque sabe el diablo que esa persona va a dar un mensaje claro y muchos van a abrir sus ojos. ¿Me está escuchando? Ayer en la conferencia una ancianita, los que están en la mañana, los que estuvieron en la mañana,
les contaba que yo me sentí un poco raro porque no tengo esa costumbre, pero ella, por su alegría tal vez, me reconoció y llegó donde yo estaba, una señorita como 68, 65 años. Llegó, me abrazó y me dio un beso. Como ya había estudiado la lección de Judas, dije, ojalá que no sea el beso de Judas. Y me dice, usted no me conoce, me dice, pero por usted fue que yo conocí el Evangelio de Cristo. Y soy la anciana más feliz. ¿Te das cuenta? Si nos preocupamos a dar un mensaje, ¿qué? Claro. Bastante, ¿qué? Claro. Así fue Jesús. Le dio un mensaje claro para que dieran a quienes, a los israelitas, el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Entonces, donde el evangelio de Cristo no se da claro, ¿quién se aprovecha? Satanás. Y hace de ese evangelio un evangelio que impotente, sin poder, sin autoridad. ¿Me está escuchando? Hoy en día, no sé si voy a poder terminar lo que había estudiado para hoy, pero es importante que vayamos despacio. Una de las confusiones más grandes hoy en día, por no enseñar claramente la palabra, la iglesia ha estado confundida por 50, 70 años de lo que es la palabra unción. Y es una pregunta que allá en el canal casi no me gusta contestar, porque me tiro a millones de cristianos de enemigos. ¿Sí me entiende? Porque ellos no han recibido una enseñanza clara, concisa, con base, fundamentos. Pero usted de aquí de casa se merece escucharlo. Dice, el hermano tal cantó un canto y sentí la unción. Yo digo ¿en qué versículo usted encontró? Quiero que me muestre bases bíblicas donde alguien por un canto sintió la unción. ¿Qué es para usted sentir la unción? Yo sí le voy a poder explicar qué es unción según la Biblia. ¿Me está escuchando? No es que mire, sentí que se me enchinaron los pelos del brazo. ¿Sabe algo? La gente que va al mundo a un gran concierto mundano y viene su cantante favorito, a ellos también se les enchina la piel. O sea que eso también voy a llamar unción. Sí. No, pero mire que yo lloré con ese canto. No llora esa gente cuando escucha su canción favorita. Peor si le recuerda de su primer noviazgo. Entonces, ¿a eso voy a llamar unción solo porque están llorando? Entonces, voy a basar algo bíblico, algo espiritual por una experiencia mía. Mi experiencia va por encima de la palabra. Le pregunto a usted, ¿la experiencia suya y mía va por encima de la autoridad de la palabra? ¿Verdad que no? La palabra te dice que es tal cosa, aunque tú hayas tenido 40,000 éxtasis y experiencias. Si no es de acuerdo a lo que está la palabra, lo tuyo y lo mío simplemente fue una emoción que es permitida. Eso no es pecado que tú llores, que sientas que te enchina la piel, pero no digas que eso es ¿qué? Unción. Porque no hay base bíblica. Entonces, si lo tuyo es unción, entonces tenemos que decir que lo de aquellos también es ¿qué? Unción. Eso es una decisión justa. Por dos lados estamos mal. Porque si aplicamos que esto es unción, justamente tenemos que decir que lo otro también es unción. Pero ya analizando bíblicamente, nos damos cuenta que tu experiencia y la mía que has tenido, si no va de acuerdo a la palabra de Dios, simplemente es una emoción. No pecas con eso, que tengas una emoción, que llores, no hay nada de problema con eso. Pero no lo mezcles de que fue ¿qué? La unción. Vamos a ir desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo sabía alguien que fue ungido por Dios?
y que la unción estaba con él. ¿Cómo se detectaba en el antiguo pacto cuando una persona era ungida por Dios? ¿Cuál era el símbolo de esa unción? Ah, gracias, usted ya estudió. Eso me encanta, tener gente así, sabia. El aceite que caía sobre la cabeza era el símbolo ¿de qué? De la unción. Y ese aceite cayendo sobre su cabeza estaba confirmando que su llamado, ¿de parte de quién? No del profeta que le estaba echando el aceite, de parte de Dios. Entonces, a eso se le decía que fue ungido y tiene la unción para lo que Dios lo llamó. Ahora, como ya no estamos en el viejo pacto, estamos ¿qué? En el nuevo pacto. Entonces, ¿cómo sabes tú que tú también tienes la unción? Ahora ya no es el símbolo el aceite. ¿Quién es el símbolo ahora? Ah, gracias. Hoy es el Espíritu Santo. Todos aquellos que reconocen lo que la Biblia dice, que ahora nosotros somos templo y morada ¿de quién? Luego dice el versículo, nosotros tenemos la unción del Santo. Y no me dejó de terminar. Tenemos la unción del Santo, pero esa unción no se debe ni se debió a ningún ¿qué? Éxtasis, a ningún es que te enchinó la piel. ¿Verdad que no te diste cuenta en qué momento entró el Espíritu Santo? Es una convicción por fe. Todo lo de Dios es por fe. Dice, ya no vivimos por la vista, sino por fe. Entonces, esa unción es la que está ahora en tu vida, escuche bien, y la que ahora a ti te declara un ser llamado para ser hijo ¿de quién? De Dios. Antes se ungía a alguien para ser un rey nada más, un rey humano que su reinado se terminaba cuando moría o cuando lo sacaban. Pero ahora mire, la unción de Dios para ti y para mí es una unción para ser hijo de Dios, no para 4 años ni para 10 años, sino para toda la vida, para toda la eternidad. No hay tal cosa que alguien diga, venga y reciba la unción. No hay tal cosa bíblica que alguien diga, sentí la unción. La unción ya la tienes. Puedes sentir alegría, puedes sentir gozo, está bien. Pero no digas sentí la unción. La unción no se siente, es espiritual, está dentro de ti. ¿Me está escuchando? Es ese predicador predica con unción. ¿De dónde sacaron esa expresión? ¿De qué versículo? ¿De qué apoyo? Solo porque tira un montón de saliva, hermano, y las bocinas hasta le dicen, no, ya no grites. Pero la gente llama a eso ¿qué? Unción. ¿Bajo qué contexto? ¿Bajo qué versículo? ¿Bajo qué apoyo bíblico? ¿Qué fundamento? ¿Sí me explico? Ese sí tiene unción. O sea que los que no gritan no tienen unción y están muertos. Y sabe, como ya tengo mis añitos, puedo hacer análisis y le puedo mostrar pruebas. Conozco hombres que son quietos, tranquilos, no son exuberantes y se ven los frutos de Dios en ellos y en sus familias. Y aquellos hermanos que hasta en las sillas se andan parando, mi amado hermano, y la pobre gente, oye, aléjate de aquí. Y quieren hasta meterle miedo a la gente, ¿me explico? Que casi lo atropellan ahí en los pasillos. Eso sí es unción.
Mi hermano, el profeta Isaías estaba ungido por Dios. Y mi amado hermano, esos hombres predicaban así normal, como cualquier otra persona hablaría en cualquier lugar. Usted no ve a Isaías hablando disparates. Y sentí esto, sentí el otro, ¿me está escuchando? Simplemente decía, y vino el Espíritu de Dios sobre mí. Y empezaba a hablar la palabra del Señor. Grábese esto. No hay tal expresión en la Biblia. No hay tal cosa. No puedo yo adjudicar algo a alguien y decir, este está ungido, este no está ungido. ¿Sabe cómo yo detecto cuando alguien está ungido por Dios? Es lo que mismo estudiamos al principio de esta enseñanza. Alguien que está contento y feliz en el lugar donde lo tiene, Dios lo ungió ya con el aceite que es el Espíritu Santo y lo ha marcado para la eternidad, para ser hijo de Dios, y está contento en el lugar donde Dios lo ha llamado y no tiene que hacer exageraciones para darle a entender a la gente que está ungido o no está ungido. ¿Me está escuchando? Entonces, una mujer ahora que no tiene este mensaje claro, tiene que andar aparentando una apariencia de unción, llámese temblando, llámese llorando, sin control. El llorar no es malo, amén, no tiene nada de malo. Si algo es de Dios, si el Señor te quiere aventar a 40 metros, está bien, pero que sea de Dios. Pero sé que Dios no va a hacer eso y nunca lo ha hecho. ¿Me está escuchando? Es un ejemplo. Pero la unción no se mide por lo exterior. La unción no se mide por lo que el cuerpo, la carne está sintiendo. ¿Sí me explico? La unción es una convicción espiritual de que tú eres hijo de Dios y que has sido ungido por el Espíritu Santo. Tengo oídos para oír. Oiga, voy a poner un ejemplo. El caso de Billy Graham. Él no hacía disparates como muchos y ganó mucha más gente que poner 1000 de estos otros juntos. ¿Me está escuchando? ¿Cómo yo entiendo que él fue ungido para ser predicador? Por los frutos. Por los frutos. Su familia y la gente es que viniendo al Señor que Jesucristo. Su hijo es uno de las voces más, ¿cómo le dijera? Más valientes aquí en Estados Unidos. Mientras otros ministros escondidos, cobardes, su hijo, el hijo de Billy Graham, es el portavoz de la valentía cristiana aquí en Estados Unidos. Esos son frutos. Ahí donde tú sabes que estas personas fueron ¿qué? Ungidas por Dios, que significa fueron llamados por Dios. Que cuando tú eres llamado, eres ungido. Cuando fuiste tú llamado para ser hijo de Dios, el Señor te ungió con el Espíritu Santo. Tú tienes la unción del Señor. Antes era el cuerno, pero ahora es el Espíritu Santo de Dios. Por eso que usted nunca vio a Jesús con una botella de aceite, nunca vio a los discípulos con una botella de aceite. Amén. El único versículo y solo un versículo que hay es el consejo que da Santiago. Cuando alguien esté enfermo, agarren el aceite, dice, o llamen a los ancianos de la iglesia, los líderes, los diáconos de la iglesia, y ungiéndolo con aceite. Y luego al final dice Santiago, ¿qué es lo que va a sanar al enfermo? ¿El aceite o la oración de fe? Y la oración de fe sanará ¿qué? Al enfermo. Entonces, el ungimiento del aceite no era para sanidad. El ungimiento del aceite era una costumbre judía, como en mi pueblo, cuando alguien está enfermo, lo ungen con Vicks, Vaporub, si no lo entiende.
Cuando tú frotas a alguien, a eso también se le conoce como estar ungiéndolo con algo, ya sea con aceite o con cualquier otro líquido, etcétera, etcétera. Entonces, en la costumbre judía, cuando alguien se enfermaba, ungían a los enfermos con aceite, fuese cristiano o no cristiano. Entonces, era cuestión nada más de costumbre, pero no era para sanar enfermos. Que si fuera para sanar enfermos, entonces Jesús hubiera andado con su botellita y los demás 11 apóstoles también hubieran andado con su botellita, o los 12 apóstoles. ¿Está claro esto? Para eso se necesita un mensaje ¿qué? Claro, 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 claro. Y esto fue lo que Jesús le dijo: el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Esta es otra pregunta que me han hecho a mí: pastor, ¿qué es el reino de los cielos? Y con esto vamos a terminar. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos, según la Biblia, puede verse en tres aspectos. Aspecto número 1, en el aspecto de las conversiones. Cuando una persona entra al reino de Dios, acepta al Señor como su Salvador, mi amado hermano, ahí es donde nosotros entendemos por la palabra que el reino de los cielos ha llegado a esa persona. Vamos a leer rápidamente Mateo 18:3. Ese es el primer aspecto del reino de los cielos. De cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando alguien se convierte a Cristo, viene al Señor Jesucristo, la Biblia dice: el reino de los cielos o el reino de Dios ha llegado a la vida de esa persona. ¿Está escuchando? Y ese fue el problema que aún los discípulos, no digamos los israelitas, los judíos, nunca pudieron entender. Porque cuando vino Jesús a la tierra, los judíos pensaron que Jesús iba a venir a implementar un reino terrenal y no un reino ¿qué? En el corazón o espiritual. Ese fue el problema. Por eso los celotes, esto es aparte, los celotes, este grupo paramilitar, este grupo guerrillero de Israel, cuando supieron de la venida de Jesús, querían unirse a Jesús, porque pensaban de que Él era el libertador que iba a derrocar al imperio romano y deshacerse de todos ellos para Jesús ser el rey entre todos ellos. ¿Me está escuchando? Y sabe que hoy en día hay una misma confusión en cuanto al reino de los cielos. Porque vemos a falsos maestros diciéndole a la iglesia: tenemos que establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y Jesús, ni siquiera Jesús hizo eso. Él estableció el reino de los cielos en el corazón de las personas. Entonces estos falsos maestros, ¿sabe qué están haciendo? Metiendo a los hermanitos que tienen un corazón bien lindo, bien bonito, lo están metiendo a la política. Y allá se hacen más rapiñas que como usted no se imagina. Hacen pedazos sus corazones, porque ellos entienden que el reino de los cielos es que ellos tienen que ser los que tienen que poseer las riquezas. Eso es lo que les enseñan a sus iglesias. Ustedes son los que tienen que heredar todas las riquezas de los ricos, de los obedientes, de los necios, solo porque escuchan el Antiguo Testamento que dice eso. Amén. Que la riqueza de los injustos será ¿para qué? Pero eso va a tener su cumplimiento, ¿sabe cuándo? Hasta que Dios implemente el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces todo lo que era de los impíos va a ser tuyo. Amén. En el tiempo del viejo pacto se valía, si usted era valiente y tenía fe, usted podía ir conquistar una ciudad, una nación, y le pertenecía ahora a usted. Pero ahora ya no se puede. Ahora dice Dios, es su voluntad y no la nuestra. Hoy tú tienes que esperar un llamado de Dios para hacer algo, para ir a hacer algo. ¿Me está escuchando?
El mismo Jesús nos vino a dar ¿qué? El ejemplo. Antes era ojo por ojo y diente por diente, y ahora ¿qué dice Jesús? Amad a vuestros enemigos. Entonces, este es el primer aspecto para nosotros reconocer que el reino de los cielos ha llegado en la vida de alguien a través de las almas ¿qué? Convertidas, que vienen al Señor Jesucristo. Nada de que, no, hermano, usted el reino de los cielos, usted vive en el reino. ¿Usted ha escuchado esos mensajes últimos? El reino, el reino, el reino, el reino, el reino. Para ellos el reino es que usted tiene que comprar en las tiendas más caras porque usted está viviendo en el reino. Por favor. ¿Qué es lo que leímos en la mañana? ¿Cómo vivieron los hijos de Dios que pregonaron el evangelio? En cavernas, en cuevas. Es que no es un reino físico, es un reino espiritual. El reino físico va a ser hasta después, mi amado hermano, de que el Señor limpie todo esto. Y entonces dice, estaremos con Él y le veremos, ya no espiritualmente, sino cara a cara. En mi país así han querido por ley los cristianos establecer el reino en los gobiernos. Intentó un pastor ser presidente, hermano, y solamente a dar vergüenza llegó. No aguantó y tuvo que salirse. Porque Dios no nos ha mandado a establecer un reino terrenal, carnal. Dios nos ha mandado a nosotros como hijos de Dios establecer el reino de los cielos en la vida, en los corazones de las personas. Pastor, pero acuérdese que Daniel trajo paz y trajo bendición a todo un imperio. Hermanos, ¿usted va a obedecer a la palabra o al hombre? Jesús nunca promovió a un hijo de Dios para la política. La política, desde que es política, usted ya sabe cómo es. No es justa. No es ¿cómo se dice la palabra? No es transparente, no es sincera. Usted entra con sinceridad y ya cuando está allá, o se une a ellos o los matan. ¿Me está escuchando? O usted obedece los planes de ellos o usted lo desaparece. Jesús lo sabe. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no tengo nada que ver con esos rebeldes desobedientes que no quieren nada de mí. Mi reino va a ser con aquellos pobres de espíritu, los mansos de la tierra. Con ellos yo reinaré. ¿Qué tengo yo, Jacob Mirón? ¿Qué negocio tengo yo como ministro del Señor estar en una alcaldía? Hermano, ahí me voy a podrir, pero de avaricia. ¿Sí me entiende? Ahí me voy a podrir, mi amado hermano, de un montón de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y lo siento por aquellos que piensan diferente, pero yo prefiero pensar como la Biblia piensa. Porque al cabo es el Señor el que tiene la razón. Y aunque ahorita parezca que sea un ignorante ante la opinión de ellos, neciamente hablando, al final nos vamos a dar cuenta quién tuvo la razón. Ahorita hay cosas que no se pueden definir. ¿Sí me entiende? Aunque yo por la palabra sé y puedo saber, y usted puede saber cómo son. Pero, le voy a poner un ejemplo. Cuando Pedro quería por la fuerza, por la carne, establecer algo que le dijo Jesús, el que pelea con espada va a morir. ¿Te das cuenta? A veces queremos a la fuerza implementar, establecer algo por la carne. No se puede. Este mundo está corrompido y por la palabra sabemos que así va a terminar. Ancho es el camino y muchos van por él. Y angosto es el camino y poquitos, ¿qué dice? Van por él. El reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Número 2. La segunda manifestación del reino de los cielos que nos ayuda a nosotros a conocer cuándo es que el reino de los cielos ha llegado
es, mi amado hermano, la consagración. Amén. Vamos a Romanos 14, 17. ¿Lo tenemos? Porque el reino de Dios, ¿qué dice? No es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si usted vive estas cosas diariamente, déjeme decirle que por la palabra usted está en el reino de Dios, y el reino de Dios, el reino de los cielos, ha llegado, ha visitado su vida. Aleluya. Gloria al Señor. Y número 3, el reino de los cielos se va a mirar cuando Cristo regrese a la tierra a establecer su reino por siempre y para siempre. Ahorita el reino es ¿qué? Espiritual, en el corazón y en la consagración o manifestación. Amén. ¿Cómo sabes que el reino de los cielos ha llegado en tu vida? Dice, por el gozo, por la paz, en pocas palabras, por los frutos del Espíritu. Ahí te das cuenta que el reino de los cielos aquí ha llegado. Y número 3, el reino físico, el reino de los cielos, en el cual Jesucristo, mi amado hermano, será el Rey de reyes y Señor de señores. El mensaje que Jesús le dijo a los discípulos que predicasen es: el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. ¿Sabe? En el original dice, el evangelio, el reino de los cielos está bien cerca de ti. Da una ilustración como de nada más extiende la mano y ahí está. Así es el indicativo que da en el original. El reino de los cielos está tan cerca de ti que lo único que tienes que hacer es estira la mano, abre tu corazón, y ahí puede estar el reino de ¿qué? De los cielos. Está tan cerca de ti el reino de los cielos. ¿Y quién es el centro del mensaje? ¿Quién es el centro del mensaje? Jesucristo. ¿Quién es el centro del mensaje? Jesucristo. Y vamos a terminar con esto para dejarlo para el siguiente servicio. Vamos al versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad ¿de qué? De gracia. El cuarto principio que Jesús presenta aquí para un ministerio, bajo la voluntad de Dios, para un ministerio exitoso, son las credenciales. Diga conmigo las credenciales. Le hago una pregunta. Cuando usted va a la consulta del doctor, ¿qué es lo que usted ve en esa oficina de ese doctor? Las credenciales. ¿Dónde se graduó? ¿Cuántos doctorados tiene? Ahí usted ve todo eso. Imagínese que usted no viera ninguno de esos. Y usted le pregunta a la enfermera, oiga, ¿y el doctor es doctor? Le voy a decir algo, está estudiando, pero todavía no es doctor.
Yo le aseguro que usted y yo salimos corriendo de ahí. Mi esposa sabe un poquito de eso porque ha trabajado con doctores antes de ser mi esposa, y en las oficinas de los dentistas. Ella las ha agarrado a las enfermeras en cosas que no deben de hacer y dice: no, usted no tiene la credencial para hacerle eso a mis hijos. Tiene que ser tal y tal y tal persona. De acuerdo al estado de Texas, usted no está registrada, no tiene la credencial para checarle esta clase de los dientes a mis hijos. Llámeme a tal persona. No, hombre, y tiene que llamarla. Imagínese, solamente porque le enseñan a alguien cómo hacerlo. Pero si no tiene la credencial, no puede hacerlo. No puede hacerlo. Jesús le dio las credenciales a los discípulos. ¿Cuál fue su credencial? El poder de Jesús. Vayan y sanen, ¿qué? Enfermos. Vayan y levanten, ¿qué? A los muertos. Vayan y limpien a los leprosos. Vayan y echen fuera demonios. Gratuitamente han recibido. ¿Cuánto le pagaron a Jesús por el poder? Gratuitamente van a dar. Ojalá que esta enseñanza lo escuchen los falsos maestros, que exigen $5,000 por adelantado y el resto después. Exigen un hotel no menos de 5 estrellas. ¿Me está escuchando? Dejemos eso. Lo que más me da tristeza, que la gente se lo cree y los ministros ciegos lo aceptan. ¿Quién dio las credenciales? Dios. ¿Quién dio el poder? Dios. ¿Cuánto les costó a ellos el poder? Dijo: de gratis has recibido, de gratis ¿tú qué? El apóstol Pablo habló que las credenciales de un verdadero apóstol son las señales, las maravillas y los milagros. ¿Usted no ha visto un apóstol hoy en día levantar un muerto? Por lo tanto, no es apóstol. ¿No ha visto usted un apóstol hoy en día? Alguien que sea ciego de nacimiento, él sanarlo. ¿Y usted lo vio eso en los discípulos o apóstoles del Señor? Que Dios le dio a ellos credenciales exclusivas. ¿Son todos doctores aquí en Houston? Yo aquí no los veo vestidos de blanco o de otro color, aquí con su manto hasta abajo. ¿Se da cuenta? No todos tienen las credenciales. ¿Qué dijo Pablo? ¿Son todos apóstoles? ¿Hablan todos lenguas? No todos van a hablar lenguas. No todos van a ser apóstoles. No todos van a ser profetas. No todos van a ser pastores. No todos van a ser evangelistas. Imagínense que todo su cuerpo fuera ojos. Hermano, parecieran unos pulpos nosotros. En mi pueblo hay un pez que se llama cuatrojos. Es más ojos que cuerpo. Imagínense, y se ve horrible el pez. Entonces, no podemos. Jesús les dio a ellos las credenciales exclusivas. ¿Me está escuchando? No es de que Pedro tenga ahora más fe que Jacob Mirón o más fe que cualquier otro ministro genuino del Señor, no. Que a ellos les dio credenciales exclusivas para hacer todo eso. Número uno, porque ellos fueron los pioneros del evangelio. Ellos fueron los iniciadores del evangelio. Ellos fueron, como quien dice, los que pusieron, dice la Biblia, los fundamentos de la doctrina del evangelio. ¿Me está escuchando? Me da tristeza cuando oigo en la radio y en la televisión: levante la mano todos los que tienen cáncer, ahorita van a ser sanados. No tener las credenciales. Las credenciales las recibieron los apóstoles de Jesucristo.
El apóstol Pablo lo declara claramente, dice, las credenciales, las señales de un verdadero apóstol, las declara Pablo en 2 Corintios 12:12. Señales, maravillas y ¿qué? Y milagros. ¿Sabe quién no te falla ahora para hacer milagros? Es Dios. No sé si me explico. Por su gracia, Él puede usar un día tu mano, tu oración y sanar a alguien. Pero el que tú digas, yo tengo la credencial. Si hay alguien aquí que cree así, yo le invito mañana y lo llevo al Ventao para ver si es cierto. Para que ejerza las credenciales ahí. A ver si es cierto. Porque Pedro sí las tenía, dice que caminaba con la sombra, eran sanados, ¿qué? Los enfermos, con la sombra. Pero ¿de quién era el poder? Dios le extendió una credencial a los apóstoles temporal para que demostraran al mundo que ellos eran enviados ¿de quién? De Dios. Dice Jesús, Él dijo que los milagros tenían que haber sido recibidos por el mundo como una señal que apuntaba ¿a quién? Al Mesías. Pero el mundo recibió la percepción incorrecta de los milagros. No sé si me explico. Jesús le dice, vosotros no venisteis por oír la palabra, el mensaje. Vosotros venisteis porque queréis que multiplique ¿qué? Tus dólares, tus panes, tu comida. Para eso venisteis. ¿Y qué le dice Jesús? Vosotros no venisteis a ver las señales, sino a ver si voy a multiplicar hoy panes. Los milagros, de acuerdo al propósito de Jesús, tenían que ser vistos por la gente como señales y no como algo que te dejara a ti como wow. No, el milagro debería instantáneamente apuntarte una flecha y dirigirte ¿a quién? A Cristo, 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 Cristo. Y esa es una de las razones por la cual yo creo en mi propio conocimiento. Es por eso que yo creo que por esa razón, que como la gente no recibió los milagros correctamente, Jesús limitó ese poder y extrajo las credenciales al final de los ministerios de los apóstoles y terminó con las credenciales. Porque la gente, en vez de venir y apuntar a Cristo a través de un milagro, apuntaban ¿a quién? Ya, gracias. Apuntaban a la persona y hacían del milagro o de la persona que hacía el milagro un Dios. ¿Me está escuchando? ¿Qué hicieron con Pablo después de unos milagros? A Pablo lo querían adorar como que fuera el dios Júpiter. Ya imagino a Dios, ok, Pablito, en tanto tiempo me da para atrás la credencial que le di. Y usted ve a Pablo en los últimos años de su ministerio y ya no pudo hacer ¿qué? Milagros. A Timoteo, su discípulo, lo dejó enfermo, y los otros nombres que me cuesta memorizarlo porque ni el de mi esposa se me olvida. Esos nombres bien raros que aparecen ahí. Timo, íntimo, algo así. Como 2 más discípulos, aparte de Timoteo, Pablo los dejó enfermos, ya no los pudo sanar. Les recomendó unos jarabes. ¿Sí me explico? Vino original de la uva, no del vino que emborracha, para sus dolores múltiples que tenía Timoteo. Entonces, ¿qué pasó con sus credenciales?
Las pidió para atrás el Señor. Al cabo, ¿de quién eran pues? ¿Quién las extendió? Dios. Que tenga oídos para oír. Póngase de pie mientras doy el final. Dios le extendió una credencial a Eliseo, ¿cierto o no? Eliseo resucitó muertos. Una hacha que se había ido al fondo del río, la hizo flotar, hermano. Le extendió esa credencial. Pero al final de su ministerio, viene el Señor y se la pide para atrás. ¿Y qué lee ustedes de Eliseo en sus últimos años? ¿Cómo murió, dice la Biblia? Enfermo. ¿Te das cuenta? Y no es porque Dios sea malo. El problema es que nosotros por naturaleza somos, después de la caída del hombre, somos tan idólatras. ¿Me está escuchando? En mi país, ¿por qué la gente va por montones a una iglesia? Porque es la iglesia más cara de la nación. Es la iglesia más lujosa de la nación. Ya no va la gente por la iglesia donde se enseña la verdad. ¿Sí me entiende? Entonces, sin darse cuenta, están que idolatrando un edificio. ¿Cuántos edificios construyó Jesús? Ninguno. Él construyó el más importante, su vida, su templo. Dios le pidió la credencial a Eliseo también. ¿A quién Dios le dio credencial en nuestros tiempos también para sanar? A Yeye Ávila. Al final de su ministerio, ¿qué hace Dios? Me la entrega para atrás, para que no lo terminen endiosando y para que todos sepan que el que sanaba no era él, era Dios. Porque si él tenía el poder, entonces él tenía que haberse ¿qué? Sanado. El poder te lo da Dios y sigue siendo de Dios. Entonces, eso demuestra una vez más que el Señor nos hace el favor a nosotros, el no darnos ciertas credenciales que solamente fueron exclusivas para unas cuantas personas. Y eso que la credencial que Dios le dio allí a Ávila fue limitada, no fue full como se la dio a los apóstoles. No sé si me está escuchando. Fue limitada. Porque mire, Pedro, no importa quién fuese, tuviese fe o no tuviese fe, lo sanaba porque lo sanaba. Que me llegue Ávila, se sanaban los que tenían fe. Pero los que no tenían fe, se regresaban muchos enfermos de regreso. La credencial que Dios le dio allí a Ávila fue limitada. Pero la credencial que Dios le dio a los apóstoles fue sin límite. ¿Qué le dice? Resuciten muertos y punto. Sane enfermos, sane leprosos. Para que el mundo no cuestione de que quien lo llamó fui yo. Porque sabía Dios dónde iban a ir los discípulos con los israelitas. Que esos no recibían a nadie que venía de Dios si no habían ¿qué? Milagros. Por eso nosotros, dice Jesús, somos más bienaventurados, porque nosotros sin ver creemos que Jesús. Más bienaventurados son los que no me vieron, pero creyeron. En serio. Tengo envidia yo de Pedro porque él con las sombras sanó a los enfermos. No. Porque Dios hace como Él quiere. ¿Sabe cuál es mi mayor satisfacción? Cuando escucho personas que por la palabra sus vidas dieron un giro 180 grados. Yo tengo limitaciones de salud o limitaciones naturales,
Pero sé que un día, dice la palabra, va a haber la noche más grande de milagros. Cuando el Señor toque su trompeta, todos los enfermos no van a entrar enfermos al cielo. Ahí va a ser la noche más grande de milagros. Hoy hacen más alarde de milagros que lo que realmente sucede. Venga la noche de milagros. Y testifican unos que ni siquiera, mi amado hermano, puede uno comprobar que fueron sanados. Se puede comprobar hasta que no va con el doctor y el doctor certifica que verdaderamente se borró la enfermedad. Entonces ellos, para quedar bien con el predicador, tienen que decir que fueron sanados, pero ¿cómo se va a comprobar que la diabetes se fue si no ha ido primero con el doctor? No sé si me puedo explicar. Yo no dudo que Dios no pueda sanar diabetes, le hace lo mismo que hacía antes. Él no cambia, su poder no cambia, pero usted y yo somos los culpables de que ciertas credenciales se quiten para atrás, porque terminamos idolatrando. Terminamos idolatrando. Un poquito se retiró Moisés de los israelitas, ¿y qué hicieron los israelitas? Idolatraron un becerro de oro. Hoy tal vez no se idolatran las personas becerros de oro, pero idolatran, mi amado hermano, milagros, idolatran acontecimientos. Hay personas que no salen del ayer, del pasado. Yo hacía esto, hacía el otro, eso era antes. ¿Qué estamos haciendo hoy? Objetivo claro, mensaje ¿qué? Claro y credenciales claras de que Dios los había ¿qué? Escogido. Dios los había llamado, mis amados hermanos. En ese futuro reino de los cielos, dice la Biblia, ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, porque las cosas viejas pasaron. Y desde ahí empieza todo lo que, todo lo nuevo. ¿Cuántos pueden hoy salir confiando que Dios va a proveer para tu familia? Va a proveer para tus hijos. Hagamos lo correcto, lo justo, y Dios se va a encargar de lo demás. A ellos les quitó todos los fondos que llevaban en sus bolsas. Dijo, un solo vestido, un solo par de calzados. Regresaron de predicar y los discípulos regresaron contentos por todos los milagros. Jesús les dice, ¿les hizo falta algo? Porque los mandó sin nada. ¿Qué respondieron los discípulos? Maestro, nada nos hizo falta. ¿Puedes creer que de aquí en adelante el Señor va a ser tu proveedor? Levante su mano aquel que está pasando una situación adversa, difícil. Aquel que está pasando tal vez un problema, una necesidad, un problema familiar. No hay Dios tan grande como Él. Los discípulos maravillados y contentos por los milagros, Jesús les dice, no os maravilléis por los milagros. Maravillaos que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es más valioso que cualquier cosa. Más valioso que cualquier don, que cualquier ministerio,
el que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Hay gente que se goza por una unción, se goza por un don, se goza por un ministerio. Jesús dice: no te goces por eso, gózate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú tienes una gran razón hoy por salir como el hombre y la mujer más contenta, más feliz del planeta Tierra, y es que tu nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Tú tienes una gran razón hoy para salir regocijado de este lugar, salir con las manos levantadas. Hay una gran razón. Ellos venían con el gran reporte de los milagros. Jesús lo único que le importaba era: les hizo falta algo. Y ellos dijeron: no, maestro. Haz un compromiso con Dios el día de hoy, para que tu vida, tu corazón, tu ser esté alineado en las manos del Señor. Y así como proveyó para Abraham el cordero en el zarzal, milagrosamente así lo va a hacer contigo en este día.